Flight Mode. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar en esta clase. Vamos a recordar un poco la parte de la salud pública y algunas pruebas que también se realizan a nivel de laboratorio. Y estos son enfermedades propias nuestras. La semana pasada vimos enfermedades que son bastante críticas, enfermedades tanto emergentes como reemergentes. Y lo que vamos a ver el día de hoy son también algunas enfermedades nuestras y cuál es la actualidad. En muchas de las cosas, el OMS ha mencionado que muchas de estas enfermedades son las grandes olvidadas, ¿no? Y que definitivamente provocan no solamente una morbilidad muy alta, sino también en algunos casos la mortalidad de pacientes. Y que vamos a revisarlas el día de hoy. Siempre hay un título que colocar a esto, que significa pues las enfermedades de notificación obligatoria, notificación inmediata en el Perú. Algunas de ellas por este tiempo de pandemia han sido, no diría relegadas, pero sí, a veces las casuísticas no están actualizadas. Y dentro de ellas algunas, solamente es bosquejar algunas, ¿no? Porque definitivamente, digamos, en la actualidad son con cerca de 34 más o menos. Tendríamos que revisar todo, ¿no? Pero es un poco difícil. Hay normatividades, como también hay fichas epidemiológicas que igualmente a nosotros nos entregan cuando nos tomamos las muestras de algunas patologías. Tenemos que verificar esto y también anotar lo que se ha realizado como prueba de laboratorio. Entonces, también son parte del trabajo nuestro, el apoyo también a lo que significa las enfermedades sujetas a registro y también la notificación que debemos hacer nosotros a epidemiología. La malaria es una de ellas, ¿no? Una de las cosas interesantes en la actualidad es que definitivamente ya no solamente tenemos dentro de los vectores algunos, ¿no? Sino estamos regados totalmente. Nos faltaría algunos, como un caso de Puno, ¿no? Pero todos estamos ya dispuestos con estos vectores propios de la malaria. Y esa es una de las situaciones que tenemos que reconocer, ¿no? En lo que se refiere también a nuestro trabajo médico, ¿no? Prestos a tomar un diagnóstico también. Hay unos registros que completar de todo, y este es uno de los grandes dificultades. De verdad que la mayoría de nosotros, por no decir algunos, no nos gusta llenar las cosas con debida adecuadamente, y a veces mandamos que otro sea el que lo haga, ¿no? Y acá hay una cosa definitivamente que a veces hay subregistros con respecto a las noticias de nuestra patria, ¿no? Aunque no nos guste. En el caso de la malaria, definitivamente acá una situación de plasmodium, ¿no? Lo tenemos ahí a la izquierda. Y el predominio grande de esto, dependiendo del tipo de plasmodium que haya, ¿no? Es la hemólisis. Y también hay definitivamente dos cosas que ya se ha estudiado, se siguen estudiando igual. Igual que hay partes también de las toxinas, ¿no? Maláricas. Y que significa también en esto es involucrar la parte inmunológica, ¿no? Como cierto tipo de receptores para poder ingresar. No de ingresas si no hay una disponibilidad de esto. Y también hay la manifestación de las interleuquinas, que eso
poco a poco se está llevando a ampliar todo el conocimiento, ¿no? Pero hay algunas particularidades también con respecto a la malaria, que ahora ya se conoce un poquito más. Sabemos nosotros que aquí hay eh, una transmisión vector, en este caso al ser humano, pero hay algo que también ya se conoce dentro de esto, porque a veces se reactiva, ¿no? Y dentro de esos, en las células hepáticas hay una especie, no en todas, pero hay una parte que se le llama la hipnozoito. A la hora que ingresa a nivel hepático, ¿no? Sucede que hay una inactivación. Y esta inactivación puede ser años y luego se reactiva, principalmente de dos tipos de plasmodium, vivax y globales. O sea, al final decimos lo hemos curado, y sigue teniendo sintomatologías el paciente, ¿no? Y vemos todo lo que significa luego ya la agregación y la hemólisis, ¿no? Y nuevamente el ciclo. Es parte de lo que epidemiológicamente deben de conocer ustedes. Pero esto de acá, hay que tener alerta. ¿En qué momento se despierta, no? Igual que la tuberculosis, como un sinnúmero, la brucela, como un sinnúmero de elementos que conocemos, bacterias, parásitos, también tiene esa forma de esconderse hasta aprovechar el momento de debilidad. Y se conoce dos, es una ampliación tremenda, he hecho un pequeño resumen de toda una situación ahí crítica, y menciona en caso de las malarias que hay factores parasitarios que influyen en la gravedad, ¿no es cierto? Y también lo que significa en caso del hospedador, ¿no? También influyen en la gravedad. Y acá tiene que ver pues con algunas particulares de tipo formación genética, ¿no? En este caso de la malaria. Hay antígenos, superficies, etcétera. Hay genes, en algunos definitivamente hace alguna relación, y algunos ya se han especificado como el grupo gen del grupo A, que está relacionado al paludismo grave y al paludismo tipo cerebral. Ya también se ha visto esa situación. Hay también otra proteína a nivel de la membrana, y esto lo he escrito así, rica en histidina, porque en la actualidad, en países no nuestros, ¿no? En países generalmente del África, esta proteína se está utilizando como un biomarcador en las pruebas rápidas. Entonces, esto de acá está ayudando a hacer un diagnóstico donde sitios donde no hay definitivamente microscopios, esto ayuda. Y definitivamente está favoreciendo también a un diagnóstico previo, ¿no? Cuando hay riesgo de obstrucción microvascular y también en caso de enfermedades graves. ¿Qué es el rasgo del hospedador? Se conoce que hay algunas patologías que no permiten el ingreso. Es como una protección, ¿no? Algunas enfermedades hematológicas, algunas alteraciones de la hemoglobina, algunos polimorfismos también de los glóbulos rojos, que hay deficiencias enzimáticas, y una de ellas la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, son como un protector, ¿no? Que no permite el hallazgo de los receptores para poder ingresar. Entonces, dentro del hospedador, un resumen, ¿no? Que está acá puesto en celeste, la protección. ¿Cómo es que ejerce la protección contra este? Aumenta la fagocitosis definitivamente de estos elementos, ¿no? Inclusive hasta de los que están dentro de la lisis, ¿no? Con la lisis, y eliminación de los glóbulos rojos a través del vaso. Cuando hay alguna alteración, el glóbulo rojo es como si es un sistema red, ¿no? De destrucción. Y de esa manera también reduce la parasitemia. También el organismo propio permite que haya un descenso de la invasión del parásito a los glóbulos rojos. Es otra forma de protección. También baja la tasa de crecimiento intracelular. También reduce la citoadherencia, que es una de las particularidades también de hacer daño a estos parásitos.
y definitivamente aumentan la protección contra la malaria grave. Algunas consideraciones, etc. Pues esa es la razón, uno, de parte del parásito, una de la parte de lo que es el ser humano, la protección contra definitivamente contra estos parásitos. Hay una cosa que solamente la voy a agregar aquí. Es bueno que ustedes soliciten cuando vean, no solamente decir, ¿no? Como a veces sucede en los informes, ¿no? Plasmodium viva, presente, ¿no? Eso podría ser solamente como una especie epidemiológica, pero no para la parte de evaluación y tratamiento. Lo que interesante sería ver la densidad. Y esto es importante para ustedes, ¿no? ¿Cuánto observan? Si es una, estamos hablando de 10, ¿no es cierto? Que es una cosa en campos, ¿no? En cada campo. Y acá podemos observar, porque la gravedad se va a dar en esto, cuando está prácticamente sembrado un paciente. Entonces, cuando hay un tratamiento, esto ayuda a hacer la evaluación como si fuera una velocidad, como si fuera un PCR. Entonces está bajando los niveles. Imaginemos que llega positivo y tiene 4 cruces. La unidad de tratamiento tiene 3. Va a decir, no ha funcionado el medicamento. Pero si tenemos nosotros la densidad del parásito, o sea, ya teniendo esa estandarización, esto ayuda mucho a hacer el reporte del tratamiento. Y hay una variedad, ¿no? Y ahí podemos ver de cada, por lo menos de cada conocido, porque hay otras también variedades de plasmodium, ¿no? Pero algunos están casi por la misma, ¿no? Salvo el malaria, que es definitivamente el periodo de incubación puede ser mayor. Después del resto está dentro de las posibilidades. ¿Y dónde se encuentran generalmente? Que también es otra de las cosas que cuando uno quiere hacer un diagnóstico tiene que saber la procedencia. ¿Y qué hay del laboratorio, no? Porque eso nos interesa. Generalmente está referido siempre a la gota gruesa, pero recuerden que sucede, no hay reactivo. Y hemos pasado temporadas, muchos hospitales, no nosotros, años anteriores, no ahora, que a veces no había los insumos. Parece mentira, pero así era. Se utilizaba otro tipo de insumo, ¿no? Para poder manejarlo y solucionar el problema. Pero eso ha pasado años anteriores, en una situación de verdad bastante crítica, ¿no? El hemograma, en la mayoría de casos va a haber trombocitopenia, va a haber grado de anemia, no siempre es una manera marcada, ¿no? Porque si anemia marcada estamos hablando de una gravedad del paciente. Y generalmente en el adulto va a ser menos que el problema en el caso de los niños. Hay anemia grave, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un hemograma, vamos a ver anemia grave en todas las consideraciones. Puede haber una anemia grave cuando hemos hecho un hemograma, moderada es obviamente el VIVA, que es lo que mayormente tenemos nosotros, pero también tenemos fascículos. Hay que hacerle pruebas hepáticas, ¿no es cierto? Porque acá va a haber también invasión, va a haber hiperbilinemia indirecta por hemólisis de los hematíes. Tenemos que ver eso, ¿no es cierto? Y siempre es, a pesar de todo, siempre hacer su ecografía. ¿Ok? Electrolitos, porque va a haber esto, deshidratación y va también una liberación de contenido intracelular. Entonces hay que ver esa descomposición hemodinámica. Urea creatinina, porque puede haber lesión renal. Recuerden que también puede provocar nefritis. Glicemia, hipoglicemia. Perfil de coagulación, porque hay lisis, va a haber situación también de hemorragia por trombocitopenia. Y en este caso también una disfunción de tipo hepático. Y en el examen de orina podemos observar que la proteinuria, síndrome nefrótico. El diagnóstico inmediato para nosotros ya es frecuentemente por emergencia de gota gruesa. Se hace frotis, se puede ver los componentes cargados de conjunto cristal hemosideína,
o podemos encontrar el parásito dentro del hematíes. Acá hay un monocito que también está hablando de mucideína, pero nosotros encontramos más a nivel hemático los parásitos. Porque esa es una de las cosas difíciles a veces cuando no encontramos, ¿no? Parásitos. Tenemos que encontrar a veces lo que llaman el rezago o la disgregación, ¿no? Y esa parte también puede ser un diagnóstico. La gota gruesa es importante porque en el hematíes encontramos los plasmodios. ¿Qué otra prueba? Mencioné ahí la prueba rápida, ¿no es cierto? Con las proteínas, que eso se está utilizando cuando no hay, o también se puede realizar cuando hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque eso también me va a mostrar cierto tipo de gravedad al paciente, pero se realiza más esto en lugares donde no hay microscopio. Se puede utilizar también como una IFA, acá está, se puede utilizar un PCR y un ELISA. Actualmente se utiliza más el ELISA y la gota gruesa. La prueba rápida se utiliza para lugares donde no hay microscopio. Esta es la prueba rápida. Y la prueba rápida, como mencioné, tiene esta proteína de calificación. Entonces, dos pruebas importantes allá es la gota gruesa. Solamente mencionarle que hay dos, tanto la malaria cerebral como mencioné ahí, y también la utilización de las rosetas palúdicas, ¿no? Donde el glóbulo rojo está infectado, rodeado de glóbulos rojos no infectados, como un satélite. En nuestra patria, ¿qué hay? Lo que podemos observar es esto hasta el año 2020. El 2021 todavía está en la semana 12 y somos 52 semanas, ¿no es cierto?, epidemiológico. Y aún aquí nos podemos encontrar nosotros 12.000 casos. El Plasmodium viva 2020, 2021, el reporte todavía está mejorando, si se puede decir. Falciparum, de todas maneras, y malaria. Y generalmente esto de aquí, el Falciparum, generalmente empezó con ese el lugar donde es el límite pues con Brasil, ahí empezó. Y hace más o menos 20 años apareció ya los primeros casos de Falciparum. Y malaria también está empezando. El más grave definitivamente es el Falciparum, por toda la patología que da. Y aún tenemos muy buena casuística. Somos un país endémico. ¿Vale? Otra patología que también es frecuente en nuestro medio es el dengue. También menciona la OMS que es una enfermedad desatendida. O sea, significa que no se le atiende, solamente se reporta, pero no se ve más allá de las situaciones, tantos epidemiológicas, etcétera, ¿no? O el tratamiento mismo. Entonces uno se pone a pensar ahí que esto ha significado que prácticamente 3 veces ha subido las tasas, incidencia y todas estas cosas que podemos decir los pacientes nuevos que hay con respecto. Los hospederos generalmente del dengue son los pájaros y el vector son los mosquitos. Hay 4 serotipos. Algunos dicen que solamente el 2 tenemos, otros lo dicen que ya tenemos los 4. Sí induce a una inmunidad de por vida, sí, pero individualmente. Si es el 1, 1. Si es 2, 2. Si es 3, 3. Si es 4, 4. Frente a los otros, solamente es parcial. Pero ya son 4 tipos que podemos observar, ¿no? Acá solamente mostrarle algunas particularidades de las estructuras, y sobre todo en la que está implicado en la replicación temprana.
El ciclo de infección es una particular dentro de la cosa bien interesante, ¿no? El virus infecta células, intestino, medio, tejidos, y luego las glándulas salivales. Del Langerhans, una parte se va hacia los ganglios. Y también cuando hay viremia, ¿qué sucede? Se va al endotelio y también se disemina a través de los monocitos. Va a invadir los hepatocitos, el nivel respiratorio, fibras cardíacas, células dendríticas y las plaquetas. Es lo que va a suceder con el dengue. Por eso la particularidad es que qué cosa es lo que hace daño, ¿no? La incubación es de 4 a 10 días, 1 de 4 infectados desarrollan la clínica, y que hay compromiso de célula endotelial, hepática, macrófagos y la médula ósea. Y el compromiso grande es las zonas hemorrágicas. De aquí la clasificación del dengue, que es tanto y dengue los clínicos y luego a la gravedad, pero los signos de alarma, principalmente lo que estoy acá, que es el hematocrito, dice aumento del hematocrito, junto a una rápida caída de las plaquetas. O sea, si un hematocrito en 45 llega a 50, sube, ¿no es cierto?, por concentración, deshidratación y volumen, y hay trombocitopenia. Estos son signos de alarma, de descompensación en caso del dengue. Y la patología que vemos nosotros es a nivel cardíaco, sistema nervioso, a nivel general, ¿no?, hemorragia y a nivel hepático. Hay dengue hasta el año, mire, este año, pero esta es la semana, me parece que es la semana 40, me parece, tenemos 36.000 casos. Estamos más o menos a este lado, hasta el 2000, como si fuera el 2018. Acá subió un poco, estamos acá en el 2018, pero todavía nos falta más de 12 semanas. Todavía no hay, que de repente pasa, estamos nosotros volviendo atrás con respecto a eso. Porque por eso se le dice que son enfermedades desatendidas. Las disfunciones no son muchas, pero igual lo que sucede ahí de los problemas de mortalidad también son, muchas veces lo llegamos a conocer años después, no ahorita, pero hay bastante. Incluso había un reportaje del año 2020 que podía haber llegado a 50.000, ¿no? Muchos de esos casos no están confirmados, pero la clínica y todas las evidencias mostraban que era una dengue. ¿Qué cosa controlan la respuesta al virus del dengue, ¿no? Cualquiera de ellos? El estado inmunológico del paciente, ¿cierto? La carga o la cepa viral, en este caso cualquiera de ellas, 1, 2, 3, 4. El estado genético, lógicamente, y también la edad. O sea, por esa razón, las edades extremas son las que van a sufrir más consecuencias, ¿no? ¿Y hubo políticas buenas? Sí. Pero en el año 84 se reintroduce nuevamente el Aedes aegypti. El año 2000 llega a Lima y en el 2005 comienzan los brotes, principalmente en Coma, que hasta ahorita hay. No tenemos dengue en Lima. Acá solamente mencionar la viremia, los anticuerpos. Ustedes ya lo leen con tranquilidad esto, es mejor para que no olviden. Siempre en los primeros momentos la IgM va a ser, en cualquier enfermedad viral, la IgM va a significar que está presente, ¿no?, de manera aguda, una enfermedad. Y cuando viene la IgG, estamos hablando que ya salieron los anticuerpos de defensa, ¿no?, que la enfermedad está siendo, ¿no es cierto?, detenida en cierta manera, ¿no es cierto?, como sucede en cualquier enfermedad viral. ¿Qué debemos observar en estos pacientes con dengue? Lo peligroso es la leucopenia. Y en este caso la neutropenia es inicial, ¿no es cierto? Y hay linfocitosis, también linfocitos atípicos, variantes, etc. En las plaquetas, el hematolitis y plaquetas seriados en la evolución del dengue grave, se lo hemos mencionado, ¿no es cierto? El sube y el otro es trombocitopenia. Aquí, ¿por qué? Porque aquí va a aparecer el shock
y también la hemorragia. ¿Cuál es el indicador de mortalidad que llaman con respecto al dengue, ¿no? Leucocitosis, en este caso empezó con leucopenia. Acá hay leucocitosis, la hemoconcentración, que se refiere al hematocrito, elevación de las transaminasas. Esto lo consideran los médicos como indicador de mortalidad. Aunque hay un desbalance total. Hay que hacer perfil de coagulación porque hay hemorragia, velocidad. PCR también se puede hacer aquí. Proteínas, porque hay afectación hepática, hay electrolitos, porque puede haber, con todo lo que significa el problema de esto, va a haber también problemas de tipo respiratorio, la creatina. No mencionó que puede haber proteinuria. Y en caso de eso hay un diferencial. El hemocultivo hay que hacerlo, no para dar el diagnóstico del dengue, sino para decir que no es el dengue. Gota gruesa para decir que no es, y esta es una de las cosas que sucede en nuestro medio, ¿no? La misma sintomatología inicial, tanto es el dengue como la malaria. Por lo tanto, hay que hacerse gota gruesa. Y también hay que hacer raquídeo porque queremos que descartar que no sea también de tipo cerebral. Y ver si realmente hay algún compromiso, porque el dengue puede dar problemas de miocarditis. Esto es dentro de la evolución. El diagnóstico lo podemos dar por biología molecular y antigénica, prueba antigénica al comienzo, ¿no? Pruebas directas, o hacemos también serología, ¿no es cierto? El hallazgo específico, y en este caso, vamos a hacer por ELISA, también se puede utilizar, y serológico para detección del IgM y IgG. Otra de las enfermedades, ya no virales, sino bacterianas, era ocasionada por la Yersinia pestis. Aquí, de verdad, un poco confundido, ¿no? Y eso habría que buscar a veces una alternativa. La OMS menciona que el Perú es un país endémico, pero en la lista que sale acá dice que no tenemos peste, ¿no? Lo hemos tenido, sí. Y definitivamente eso es importantísimo, ¿no? Factores de virulencia del germen con esta, la toxina, etcétera, su componente, etcétera. Porque hay una particularidad, ¿no? Le encanta utilizar el fierro. Entonces también un cuadro también de, ¿no es cierto? Hemólisis y anemia, ¿no es cierto? En la estructura. Hay tres variedades, ¿no es cierto? La peste bubónica, el bubón, que normalmente es, y hemos visto y estos casos, ¿no? Siempre hay que hacer el diagnóstico de esto con todo el cuidado y también recuerden que a veces esos ganglios pueden ser también tuberculosis, ¿no? Esos bubones que llamamos nosotros. En la axila y el cuello, sobre todo esto, este nivel. Y también hay la peste, lógicamente pulmonar, es muy contagiosa, peligrosa, etcétera. Llega definitivamente un cuadro respiratorio grave, un shock en 24 horas, ¿no? Si no hay tratamiento. La otra es la septicémica, hay una bacteria multiplicación, etcétera. Y también hay, pues, sangrado, hemorragia, ¿no? Shock. Y una particularidad son las gangrenas a nivel distal. Eso es lo que sí se ha observado. Desde 1903 que ingresó, en el año 94 ya había más de 1000 casos. Las zonas del norte eran definitivamente las que eran más perjudicadas, se puede decir. La purga, ¿no? La peste bubónica hay una mortalidad sin tratamiento que es muy alta. Y la peste neumónica, en el caso del aparato respiratorio, definitivamente es mortal si no se atiende dentro de las 24 horas. ¿Qué hay que hacer con esta patología? Se hace cultivo porque es bacteria, ¿sí? Hay coloración también de Gram, que es una coloración bipolar, ¿no? Se parece como si fuera un imperdible, ¿no?
los polos se colorea más. Un hemograma para ver si hay situación anémica, pruebas basales, siempre hay que hacer. Siempre. Y pruebas basales siempre se refiere no solamente al hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, etcétera, ¿no? Toda esa prueba hay que revisarlo para ver la situación del paciente. Grupo sanguíneo, vital, si hay sangrado, hay electrolitos también igual por la descompensación hemodinámica, prueba de coagulación nuevamente por la situación de sangrado, etcétera, pruebas hepáticas, si hay compromiso de pruebas de coagulación, las pruebas de diagnóstico, IFI, PCR, reacción en cadena polimerasa, detección de anticuerpos anti-yersinia por hemaglutinación, inhibición, el ELISA, ¿no es cierto? Y se puede usar el ELISA para humanos, los canes, los perros y roedores, porque también los perritos también se contagian. Y la detección del antígeno F1, etcétera, como prueba rápida, igual que el anterior que hemos visto, esa proteína para prueba rápida, acá también es importantísimo. Con esto se puede realizar inmediato, no demora ni 5 minutos. Pero, ¿qué hay de la leptospira? Igual la interrogan es la que más se acerca, se puede decir, al conocimiento nuestro, ¿no? En su característica, espiroqueta, ¿cierto? Y tiene que ver también la patología, su adhesividad y motilidad para penetrar, se puede decir, dentro de lo que significa el huésped. La transmisión es por contacto directo, orina de roedores, donde está, en este caso, la espiroqueta. También animales domésticos, por eso yo les digo que hay que cuidar a sus animales en el veterinario cada 3 meses, ya gato, perro, lo que sea, animales silvestres. También hay contacto con tejidos de animales infectados y esto definitivamente algunas veces sucede que la mayoría son por casos aislados. Indirecto, hay contacto realmente con fuentes de agua, suelo, alimentos contaminados. Generalmente está referido siempre a los brotes epidémicos de estas zonas. Periodo de incubación, 7 a 14 días. En la transmisibilidad en el humano se elimina por orina la bacteria entre el segundo y el quinto día, quinta semana de enfermedad. En animales y reservorios hospederos accidentales se elimina durante meses y años. Por eso hay que matar a los animales. Y la gente expuesta, definitivamente, todo lo que significa estar en contacto con estos gérmenes, ¿no es cierto?, roedores y animales. Lo que trabaja en agricultura, en camales, criadores de ganado, veterinarios, trabajo de cantería, etcétera, un sinnúmero de cosas que vemos nosotros aquí también con respecto a nuestra patria, generalmente zonas de selva, ¿no?, donde los roedores caminan tremendamente. Se dice que hay una nictérica y otra ictérica, ¿no? Eso es algo clínico, ¿no? ¿Qué hay con esta leptospira en nuestro medio hasta el año 20? Hay reportados 8.580 casos de leptospira. Si ustedes se dan cuenta, el año 2015, 16, 17, 18, 19, estamos batiendo récord. ¿Qué son? Con todas el aprecio que puedo tener, ¿no? No solamente los animales, estamos muy cerca. Ahí están. Son datos epidemiológicos, ¿no? Las muestras que se puede utilizar son múltiples, ¿no es cierto? Sangre total, suero, orina, líquido cefalorraquídeo, etcétera. Y también tejidos, que son importantes también para el hallazgo de estas bacterias. Las pruebas que debe hacer para el diagnóstico, ¿no?, ejecutivo,
prueba molecular, el PCR de todas maneras, y el ELISA, que generalmente es lo que se utiliza más. Pero son pruebas que se utilizan acá en nuestro medio también, por si acaso. Ya se realiza estos medios. En la combinación también el MAT, para activar los anticuerpos, también se utiliza. Pero la mayoría son las tres. Este es un algoritmo nada más para que ustedes lo vean con tranquilidad, ¿no es cierto? La parte más clínica, para que el diagnóstico del laboratorio. Hay que confirmarlo siempre, ¿no? A veces lo que sufren son los que dan el pase. Hemograma, a ver, leucopenia o leucocitosis, trombocitopenia, el examen de sangre en los primeros 10 días, el examen de orina, la proteinuria y cilindros, la presencia. En la orina podemos detectar la leptospira a partir del día 7, ¿no? Al séptimo día de la enfermedad. Es una particularidad de esta bacteria. Urea creatinina porque hay compromiso, de todas maneras. Velocidad de cimentación o PCR, perfil de coagulación, si hay un compromiso también inmunodinámico, marcadores hepáticos igual, grupos sanguíneos, todo lo que va a significar algo de sangrado, de pérdida, hay que pedirlo. Y en el líquido cefalorraquídeo, que también es uno de los líquidos biológicos que se ayuda para hacer la investigación, se puede encontrar también leucocitosis, en este caso con polimorfos nucleares. Luego aparecen los mononucleares. La glucosa es normal y las proteínas son elevadas. Estas dos me están dando ese paso. Como ya mencioné, la forma como se halla el diagnóstico PCR, es reacción en cadena, no es el PCR de arriba. El PCR que podemos tomarle acá arriba, como igual que la velocidad, es PCR látex generalmente. Este es reacción en cadena, la polimerasa. El otro es proteína C reactiva. Habría que cambiarle, ¿no? Bueno, cultivo, inoculación en animales, pues el lío que sufre son otros seres, ¿no? Hay que hacerle el cultivo en animales. Esto ya, hemocultivo, serología, generalmente esto lo hacen en confirmación en el Instituto Nacional de Salud. Pero sí te puede hacer hemocultivo, serología y el PCR. ¿Qué con la enfermedad de Carrión? Que es una de las patologías que también hemos pasado ya 2 años sin celebración nosotros, ¿no es cierto? La Bartonella basiliforme, pues, si les contara acá, no conocía a Barton, ¿no? Pero conocía a familiares de Barton. Y leí su libro de Barton, un libro muy antiguo, pero de verdad que era un investigador nato. Uno tiene que tener una relación, ¿no? De cosas, y dar cuenta de que aquí, por esa razón que le ha puesto su nombre, ¿no? Bartonella. De Leopoldo Barton, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en la parte comercial. El mosquito lo zombia. Siempre factores de virulencia, porque ningún germen o ningún parásito entra porque quiere. Hay siempre factores de virulencia. Y esta es la forma en que la biología electrónica está ingresando al hematíes. El problema es que ya no solamente hay una sola especie, ¿no? Hay 5 especies ya de Bartonella en el Perú. Y algunos tienen su nombre, Ancashi y Ancash. O sea, este es así conocido, etc. Y hay 5 variedades. Probablemente lleguen más los parientes, ¿no? Por esa migración. Estos son los vectores que ya están en todo lugar, para que se den cuenta. Ya no estamos pensando que esto pues queda en la Oroya y quedó, ¿no? Más de la mitad del Perú. Ya hay los vectores. Si hay vectores, cualquier migración va a significar que va a aparecer y mayor frecuencia todavía. Sino que como hay un tratamiento y algunas son sensibles a eso, pues pueden mejorar. Pero ya deja secuela.
muchas veces de tipo estético, ¿no? Situación aguda, etcétera. Cuando es grave, etcétera, cuando haya una situación multiorgánica, ¿no es cierto? Y hay un deterioro a pesar del tratamiento médico, y eso también se ha visto. Y la crónica eruptiva, las lesiones principalmente. Y hay uno que es también el portador. ¿Qué hay con esta enfermedad hasta el día 20? Bueno, no lo puse, lo voy a agregar después. Pero acá todavía tenemos una frecuencia de hasta el 2020. Menciona, se han producido 40 disfunciones, principalmente de grupos étnicos en niños. Generalmente sucede con eso. Ha habido ha habido brotes del año 2017 en Asia, por eso que se llaman Kashin, una de las particularidades de esto. Dentro de todas las particularidades, dentro de todo esto, vemos que ya tenemos también, ¿dónde? En Lima Este, Santa Eulalia. La particularidad de la verruga en zonas endémicas, como la que ya tenemos nosotros prácticamente aquí, esta es la forma como se manifiesta, ¿no? Sobre todo en estos, hay sangrado, etc. Y a veces frotices negativo. La clínica manda. Y lógicamente el laboratorio. Y acá está lo mencionado. Hasta el año 2021, pero todavía faltan semanas, 55. O sea, 20, definitivamente uno piensa de que por el problema de la pandemia ha habido un subregistro, es muy posible. Y 2021 todavía estamos en coger el resto, ¿no es cierto? Pero en 2019 felizmente ha estado 18 y 19, ha comenzado a bajar. Esperamos que no suba, todavía nos faltan casi 15 semanas para esto. Ojalá no suba. Y no estaríamos retrocediendo hasta el 2017. Este es un programa también del diagnóstico de enfermedad de Carrión y laboratorio. Y acá tiene que ver, si es sangre total, entramos siempre en el PCR, que es importante. Muestras de tejido, cultivo y también PCR. Si es sangre, ELISA es IFA, puede ser también. Al final se confirma con Western blot, que es también. Y si fuera el caso de los vectores, para ver si realmente está contaminado, en este caso, no infectado el vector, también sería PCR. Entonces, la prueba de diagnóstico, ELISA, PCR, principalmente, o cultivo. Y acá vemos nosotros, ¿no? Hay que hacerle de todas maneras su prueba basal a ese paciente por todo el compromiso que pueda tener de anemia, problemas de tipo multiorgánico, recuerden ustedes, marcadores hepáticos, fibra de coagulación, etc. Todas esas pruebas, incluyendo grupos sanguíneos y RH, si hay situación de sangrado, todo eso tiene que hacerse el paciente. Nosotros hace, me parece, 6 años atrás, hubo un brote cerca, acá en Lima, nos mandaban muestras al hospital. Diario nos mandaban, pero, como decirle, cantidades que a veces tenemos que darnos hasta tarde. ¿Qué teníamos que examinar? Teníamos que hacerle coloración Yensa y examinar esta especie que está acá como precipitado. Estos eran los cocobacilos, son Bartonella. Y encontramos, acá puede ser el cultivo también, y luego el sembrar en agar sangre y colocarle un disco de ciclo de recipiente. Acá el corte biológico también, ¿no? La verruga.
lo que es característico siempre va a ser los linfocitos, ¿no? Una reacción inflamatoria linfática. Y otra cosa también es por eso que a veces se confunde, se menciona como si fuera un linfoma, cuando no es una cosa muy excrescente, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque encuentran linfocitos. Y luego también la vascularización, o sea, nueva vascularización, entonces como si fuera un cuadro neoplásico, ¿no? Cuando ya hacen la descripción total, esto es también propio de la enfermedad. La leishmania, evolución crónica, compromete de piel y mucosa, en nosotros generalmente es mucocutánea. En la gente común es la misma, pero que da diferente tipo de patología, ¿no? Esa es una de las cosas también extrañas de esta enfermedad, ¿no? La leucemia en la vegetación puede estar o peridoméstico. El problema es que muchos de estos parásitos, de estos, podemos decir, mosquitos, pues en general, ya se han vuelto intradomiciliarios, ¿no? En muchos lugares de nuestra patria. El reservorio, miren, para que nos demos cuenta, ¿no? Una cosa que no se dice, ¿no? El perro, roedores. En Brasil se han encontrado en marsupiales, en roedores, en osos perezosos, en los hormigueros, en el caballo y la mula. Los animales, muchos de ellos animales domésticos. En el Perú esta es la segunda endemia tropical y la tercera causa de morbilidad, ¿no? Luego de la malaria y tuberculosis, es la tercera. Acá hay una particularidad también para que puedan observarlo, no olvidarlo, ¿no? Promastigote y amastigote. Generalmente se observan eso tanto en tejido, ¿no? O a veces en cultivo. En el Perú, el informe de esta patología para el año todavía no terminado, tenemos 3.703. Ya estamos bordeando más allá de lo que significa esto. Ojalá no aumente, pero todavía faltan, me parece, 12 o 15 semanas todavía de este año. Entonces, y esto es informe semanal. Entonces estamos en 3.700. Podemos estar subiendo, ¿no? Quizá llegamos hasta 4.000 en este caso. Defunciones, felizmente no, pero sí hay lesiones estéticas. Para que veamos la transmisión, algunas situaciones también de acá, ¿no? El mastigote, las lesiones de piel, las mucocutáneas, generalmente, ¿no? La visceral, que el mismo parásito da todo esto. ¿Por qué la diferencia? Algunos dicen, tiene que ver la cuestión genética, inmunológica, un sinnúmero de cosas. La más grave es esta, ¿no? Pero las otras también, por la particularidad de lesionar, me provocan unas lesiones terribles, ¿no? Y eso no lo han demostrado porque de verdad es bastante impresionante ver eso, ¿no? A todos siempre hay que decirle, ¿no? Pruebas basales, hemograma, glucosa, urea, todo eso. Es cómo está la situación hasta inmunológica del paciente, nutricional del paciente. El diagnóstico de la cutánea y mucocutánea es directo de las lesiones, ¿no? Se observa el mastigote, hay que hacer una colocación de lienza, cultivo, esto se hace también, inoculación en animales, eso es lo que se hace normalmente cuando en algunos parásitos para determinar que sea, ¿no? Reafirmarlo. También se hace reacción en cadena a la polimerasa, etc. Prueba cutánea de leishmanina, también se utiliza como si fuera PPD. Introducimos reacción de Montenegro y la prueba, bueno, nuevamente he puesto pruebas basales. Esta es la leishmaninia, que también se puede realizar para ver, observar si realmente sospechoso, ¿no? Acá vemos alguna también cuadrito que es importante para poder determinar también la posibilidad de un... Este es el fluxograma del Instituto Nacional de Salud, tejido, exudado y suero, las muestras,
y dónde llegamos, ¿no? Al final. De todas maneras, si ustedes ven acá, el frotis directo, histopatología, el cultivo, inoculación animal, el frotis nuevamente, las pruebas de ELISA y también IFA, intradermorreacción, ¿no es cierto? Intradermorreacción. El aislamiento, caracterización, y luego se tiene que realizar de todas maneras para determinar si es evidentemente esto una PCR o no. La toma de muestras que se realizan, que es particularmente también diferente, ¿no? E inclusive hasta otras muestras, ¿no? Hay dos enfermedades que en los últimos casi 4 años, 3, 4 años comenzaron a comentar, ¿no? Chikungunya y el Zika. Esto de acá es para ver la diferenciación. Lo interesante de todo esto, ¿no? Es que sí lo tenemos. En algunos, por ejemplo, no se ha hecho mucha caracterización, es en el Zika, que es en Chikungunya, hay la situación de los dolores, etcétera, mayormente se ven en Chikungunya, los rashes, exantema, etcétera, y algunos compromisos también. Y acá generalmente a veces pasa muy asintomático en el caso del Zika. ¿Qué es lo que nos ayuda? Porque se parecen, como digo, si el dengue se parece a chikungunya al Zika, también se parece a la malaria. Así es simple, ¿no? Porque el dengue y la malaria en un comienzo es lo mismo. Entonces, por eso que lo que llegan a veces a la institución nuestra, ¿qué se le hace? Descarte de dengue, le piden gota gruesa. ¿Por qué? Porque quieren saber si realmente no es, pues. ¿Okay? ¿Y cuál es el diagnóstico? La misma es para todos, ¿no? Aislamiento viral, ¿cierto? En este caso el cultivo viral, el ELISA, y también biología molecular, PCR. No hay otra forma de diagnosticarlo. Acá no es coloración ni nada, son pruebas especiales para estos diagnósticos. El número de casos de Zika, sí, 81 hasta el 2020. Y aquí todavía faltaban semanas, ¿eh? No sabemos del 2021 todavía. Chikungunya, 80 casos. Desde 2020. No conocemos todavía, pero si vamos ahí estamos muy juntos, ¿no? Y da la impresión, ¿no? 19 al 20. Recuerden que cuando te dan, realmente epidemiología es un poco más actualizado, ¿no? Pero cuando sale a veces al control anual, todavía se esperan unos meses más del año siguiente para decir que el 2020 tiene tanto. Entonces, a veces hay que esperar. Pero estamos viendo que sí tenemos casos, ¿no? Y esto estamos hablando del Zika como si fuera pues la microcefalia, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de la gestante, ¿no? Que esa era la razón. Pero el Zika ya lo tenemos hace tiempo, no es que se ha venido a otro sitio. Otra enfermedad que también es hemorrágica, que es grave, dentro de los adenovirus también mencionaba, es el hantavirus. Cuando se mencionó, recuerdo hace 3 años, hace el 2019, que han encontrado hantavirus en Chile y esto, un número de cosas así, ¿sí? ¿No? Bueno. Y nosotros tenemos conocimiento de que el año 2003, cuando comenzó a hacer la interoceánica, estamos hablando de la época de la UNDE, me parece, en octubre comenzaron a hacer un control. ¿Y qué encontraron? Encontraron positivas hantavirus, ¿no? En estos de aquí, a los roedores, que habían cuando uno ingresa a cierto lugar donde solamente hay vegetación y esto, hay que estar con mucho cuidado. Los animales que están ahí están bien, viven con sus parásitos, bacterias y virus. Nosotros somos los que entorpecemos esa línea. Entonces ahí sucede. En la OMS menciona que 13 países de América, incluyendo nosotros, son zonas endémicas. Y conocíamos esto
quizás recién hace 3 años comenzaron a ver que sí había hantavirus. 300 casos al año en América, y eso es cuando hay reporte actualizado, ¿no? Hasta el año 2016 había 6.300 casos. La tasa de mortalidad de un hantavirus llega hasta el 60%, mayor de lo que estamos pasando ahorita. No hay tratamiento. Lo que hay que es prevenir. La transmisión siempre va a ser en áreas rurales, pues, ¿no? Y ahora porque también este personaje, ¿no? También hay en zonas urbanas, donde hay basura, donde hay esto, ¿no es cierto? Entonces, eso también tiene que tratar de cambiar a veces en nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Donde hay roedores es un problema. Esta definitivamente enfermedad se transmite por, ¿no? A través de las orinas, saliva, excremento de los roedores. Pero también se ha visto en las musarañas, en topos, en murciélagos. ¿Dónde hay murciélagos? Ustedes ya saben. Si no, hay que viajar para determinar. Hay ciertas zonas muy cercanas a nosotros. Provoca dos cosas más importantes, ¿no? Dentro de toda la situación. La fiebre hemorrágica o síndrome renal, que generalmente no participamos nosotros. Mayormente lo que sufren en estas zonas de América, razones, pero de todas maneras hay que tener en cuenta, mayormente son el síndrome pulmonar. Ya el 2011 se vio que había otros lugares, ¿no? Y ahí sobre todo en Maynas y esto. Ya toda la zona de Maynas tiene este problema. Y una de las cosas que se hizo un trabajo en el año 2013 por Vargas, no me recuerdo ahorita, debía poner su nombre, pero es un trabajo que se hizo en poblaciones asintomáticas, ¿no? Encontraban anticuerpos positivos a hantavirus. O sea, había permanencia y había definitivamente dado positivo, ¿no? en estos pobladores, en estos lugares. La incubación, ustedes ven ahí, de 2 a 4 semanas, es abrupto, fiebre, escalofrío, cefalea, etcétera, somnolencia y visión borrosa. Luego viene una fase febril, crítica, hemorragias, petequias, y una etapa hipotensiva. Si aparece en este momento trombocitopenia, un hemograma, y leucocitosis, esto es grave. Porque esto llega a un shock. El 30% en esta fase muere. ¿Qué hay en la cuestión hemorrágica, ¿no? Cuando ahí sucede? Lógicamente va a haber petequias, ¿no es cierto? Equimosis, también a nivel conjuntival, epístasis, hematemesis, hematuria, melena, hemorragias intracraneales. Por eso cuando ya hay la etapa hipotensiva y ya vienen todos estos problemas, el problema es neurológico, es fatal. También hay compromisos, como mencionaba también, que puede haber a nivel renal, oliguria, ¿no es cierto? Hay una normalización de la presión arterial, parece mentira, que la función renal comienza a disminuir transitoriamente, oliguria, anuria, proteinuria, sedimento urinario normal, hematuria microscópica y astemia. Si esto prosigue, definitivamente esto va a... Durante la mitad de muerte ocurre durante la fase, donde hay compromiso de tipo renal. En una grafía podemos ver acá que hay un problema neumónico. Y luego ver electrolitos, ver una compensación hemodinámica y hemograma, ver si hay leucocitosis o trombocitopenia, ¿no? Que esta es la etapa de hipotensión, que es gravísima, proteína C reactiva o velocidad, grupo sanguíneo, recuerdo todo lo que es hemorragia que pedir esto, glucosa, urea, creatinina, que si hay compromiso renal van a estar aumentadas, ¿no es cierto? Y un hallazgo hasta la insuficiencia renal tipo crónica, ¿no? Que puede
dice, no puede ser transitoria, pero luego se hace estable, es una insuficiencia renal crónica. Pruebas hepáticas, a ver si no hay compromiso, igual que la prueba de coagulación, ¿no es cierto? Las hemorragias, los factores, etcétera. La presencia de albuminuria, proteinuria, en este caso, cilindro hialino, situación de compromiso de tipo renal. Hemorragias digestivas, TBNO. El diagnóstico es por reacción en cadena, o sea, biología molecular. Me encanta ver. Un cuadrito que ustedes pueden con toda tranquilidad hacerlo nuevamente. Serología, ahora se hace para todo, ¿no es cierto? IgM, IgG, tipo ELISA, igual que acá, ELISA, es la serología. También se puede hacer inmunofluorescencia directa, sí. Pruebas rápidas, también, ahorita ya existe. Y esto es lo que yo le mencionaba, ¿no? Proteína C reactiva, la biología molecular, detecta también el compromiso y el aumento de la viremia. Y podemos ver nosotros también cuando esto se dispone de una muestra aguda, ¿no? O sea, un paciente que está en etapas de agudez, se hace y van a encontrar cantidades, ¿no? Bastante marcadas de cerca de este componente de ARN viral de la patología. Siempre muestro esta foto porque estos son los campeones, son biólogos, los 5. Ellos son los que hacen todo el hallazgo que nosotros no lo hacemos, ¿no es cierto? O sea, como si se ensucian los zapatos. Ellos son los que ven la flora, la desviación y el manejo de estas enfermedades. Ojalá tuviéramos algo mejor, pero merecen solamente un aplauso a ellos porque vigilan nuestra fauna y la patología propiamente que nosotros luego tenemos que tratar. Por último, creo que es la última, la enfermedad de Chagas. Vemos nosotros acá los triatominos, los chinches, etcétera. ¿Cuánto hay de Chagas? Reportado hasta el año pasado, 22. Pero todavía esto de aquí, como le digo, no está presentado de manera, o sea, está por ahí. Podría aumentar un poco más por el tipo de semana, ¿no? Acá está. Todavía está en la semana 26. Imagínense, o sea, esto podría estar como el año 2015. Ya para dentro de unos meses voy a tener los datos últimos para el 2020 en general, os van a dar cuenta de la cantidad que hay. Transmisión vectorial, sanguínea, por eso que esta enfermedad, sobre todo esta enfermedad, se hace el descarte a los pacientes que van a donar sangre. A los donantes de sangre se les hace pruebas para determinar el Chagas. Ojo, pregunta de examen, no haga esto. Hay Chagas congénitas, etcétera. El reservorio, nuevamente, roedores, cuy, ok. Perro, gato, cerdo, conejo, vacuno, bovinos, equinos, aligüeyas. Antes se mencionó la corrección decía Arequipa, Moquegua y Tacna. Ahí está. Desapareció ese límite. Si ustedes ven acá hay un sinnúmero de elementos triatominos y están sembrados todo casi todo el Perú. Acá hay algunas particularidades de estos, ¿no? Tipo mastigotes, ¿no es cierto? Que es la adherencia, etcétera, ¿no? Que si, cómo se adhiere y cómo invade. Tampoco es una cosa a veces que nosotros pensamos, ingresó, ¿no? Tiene sus particularidades antigénicas, patógenas. Cada parásito, protozoario, bacterias, tiene siempre un lugar donde ingresa. Y esto es lo último, ¿no? Pruebas basales, hay que ver las pruebas basales, gota gruesa, la etapa aguda y congénita,
el hemocultivo en etapa aguda, crónica y congénita, el seno diagnóstico, que yo no se le diría a nadie porque esto significa colocarle para que la misma, en este caso, siempre me olvido el nombre, ¿no? Por no decir la cucaracha, ¿no? Esté picando ahí, ¿no? ¿no? Pero eso es lo que sucede. También etapa congénita y crónica, reacción en cadena de la polimerasa, serología, en este caso ELISA, inmunofluorescencia, hemaglutinación en la etapa aguda, crónica, congénita, con IgG en madre y IgM en recién nacido. ¿Cuándo le puedo hacer yo un IgM para determinar con qué prueba al Chagas de recién nacido? Una serológica con IgM. A la madre, IgG. Segunda pregunta. Lógicamente, imagenología. ¿Y por qué razón? Ustedes saben de que esta enfermedad tiene una particularidad, ¿no? No vamos a demorar, no se preocupen. La particularidad es que afecta a qué? Provoca megacolon, ¿no es cierto? Megacolon, esófago, problemas cardíacos, etcétera. Y lógicamente hay una afectación miocárdica, ¿no? O sea, hay una cardiomegalia. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle? No solamente esto, sino también el hallazgo de radiografía, vamos a pedirle, y un electrocardiograma, ¿no es cierto? Y en la radiografía vemos ahí el corazón grande, etcétera, y un tránsito intestinal también parecía el megacolon, etcétera. Y ya está, y ahí nos quedamos. Entonces, todas estas enfermedades son nuestras, y hay una situación que tenemos que manejarla muy bien, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría son zoonóticas, igual que las anteriores. El cuidado nuestro como médicos significa advertir medidas sanitarias también a nuestra población, porque todo el Perú se está convirtiendo ya no en situaciones como yo recuerdo el doctor Náquera cuando nos hablaba en la parte sur, ¿no? Desde Bolivia, llegaba solamente hasta Ica llegaba. Nosotros tenemos ahorita sembrado totalmente. Medidas sanitarias, medidas nuestras. Ok. ¿Alguna pregunta? Si no, nos vemos la próxima semana para hacer un pequeño repaso. Ahorita no se va a poder. Ok. Buenas tardes con todos.